En un mundo donde las decisiones estratégicas redefinen fronteras y poderes, hay historias que no se ven a simple vista, pero que mueven los hilos del panorama global. ¿Qué ocurre cuando antiguos imperios resurgen desde las sombras? ¿Cómo impacta una tecnología capaz de revelar ciudades ocultas en selvas inexploradas? Este video te llevará a un viaje fascinante, donde cada hallazgo no solo conecta con civilizaciones pasadas, sino que también abre interrogantes sobre cómo los errores del pasado podrían repetirse en el presente. El hombre gris. En las remotas montañas de Escocia, un misterioso visitante conocido como el hombre gris ha inspirado leyendas y temor entre quienes han tenido la valentía de adentrarse en su territorio. Este ser, también llamado Fir Liat, se ha convertido en el equivalente escocés del famoso Bigfoot, un críptido que ha fascinado durante décadas a entusiastas del misterio y la criptozoología. Sin embargo, el hombre gris no es simplemente una figura mítica más. Sus avistamientos en el imponente Ben Macdui, el segundo pico más alto de Escocia, tienen elementos que confunden incluso a los científicos. Las descripciones del hombre gris varían, pero comúnmente lo presentan como una figura alta, oscura y nebulosa. Su presencia es inquietante, y se dice que quienes lo han visto experimentan un terror abrumador acompañado de la sensación de estar siendo observados. Aunque las historias son difíciles de confirmar, las teorías en torno a esta criatura son fascinantes y abarcan desde lo sobrenatural hasta lo científico. Algunos creen que el Fir Liat es un espíritu maligno, un guardián interdimensional o incluso una entidad extraterrestre. Sin embargo, los investigadores más escépticos atribuyen los avistamientos a un fenómeno atmosférico conocido como espectro de Brocken. Este efecto óptico, común en las montañas, puede proyectar sombras ampliadas en la niebla, creando la ilusión de una figura gigantesca. A estas condiciones se suma el aislamiento psicológico que enfrentan los montañistas, lo que podría explicar el temor intenso que se asocia con estos encuentros. Además, se ha informado que el hombre gris ha sido visto en otras partes de Escocia, como los bosques cercanos a Aberdeen, lo que lleva a algunos a pensar que podría tratarse de un críptido real, tal vez un primate desconocido. Aunque la evidencia tangible es escasa, las historias sobre el Fir Liat continúan atrayendo a aventureros y curiosos a las tierras altas de Escocia. Así que, ya sea que veas al hombre gris como un mito, un fenómeno natural o una criatura desconocida, su leyenda añade un atractivo irresistible a las majestuosas montañas escocesas. La familia de piel azul. En el este de Kentucky, una pequeña comunidad rural albergó durante más de un siglo un fenómeno genético tan extraño que capturó la atención de científicos y curiosos por igual. La familia Fugate, conocida como la gente azul, vivió aislada en las colinas de Troublesome Creek. Este peculiar rasgo genético, que les daba un tono de piel azul vibrante, fue el resultado de una rara condición hereditaria. El origen de esta característica se remonta al siglo XIX, cuando Martin Fugate, un huérfano francés, llegó a la región y se casó con Elizabeth Smith. Ambos portaban un gen recesivo relacionado con la metahemoglobinemia, una condición que reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Su aislamiento en una comunidad sin carreteras ni ferrocarriles facilitó matrimonios entre parientes cercanos, amplificando la incidencia de este gen y asegurando que la piel azul se mantuviera en la familia durante generaciones. La vida de los Fugate no fue fácil. Aunque inicialmente aceptados por sus vecinos, con el tiempo enfrentaron estigmatización debido a su apariencia. En la década de 1970, un miembro de la familia, Benji Stacy, nació con la piel azul, lo que impulsó a médicos a buscar una solución. Curiosamente, encontraron que el azul de metileno, un colorante químico, era capaz de neutralizar el color de la sangre al corregir la disfunción enzimática. Gracias a esta solución, los Fugate pudieron recuperar una apariencia más típica, aunque algunos optaron por mantener su singularidad. Hoy, las historias sobre la familia azul persisten, recordándonos que incluso las anomalías más extrañas tienen una explicación científica. Este relato, que combina genética, aislamiento y resistencia, es un fascinante ejemplo de cómo la naturaleza y el entorno pueden interactuar de formas sorprendentes. Herramientas ancestrales de caza de renos.
En lo profundo de los gélidos glaciares de Noruega, un descubrimiento extraordinario en el año 2018 reveló fragmentos de un pasado congelado en el tiempo. A medida que el hielo retrocedía, los arqueólogos se toparon con un conjunto de herramientas perfectamente conservadas utilizadas por cazadores de renos hace más de 1700 años. Estos hallazgos no solo ofrecen una ventana al ingenio humano de la antigüedad, sino que también narran historias de supervivencia en un entorno implacable. Entre los artefactos desenterrados se encuentran flechas con puntas de hierro que han soportado siglos de intemperie, todavía afiladas y funcionales. Lo que hace estas flechas aún más fascinantes es su rareza, ya que algunas de ellas no tienen paralelo en otras excavaciones, incluso en tumbas de tierras bajas. Más allá de las armas, los arqueólogos también descubrieron estructuras semicirculares hechas de rocas, diseñadas como escondites para cazar. Estas ingeniosas construcciones permitían a los cazadores acechar a los renos sin ser detectados, maximizando la eficacia de sus herramientas, que tenían un alcance limitado. La ubicación de estos descubrimientos, a más de 1800 metros sobre el nivel del mar, muestra la tenacidad de los antiguos cazadores, quienes escalaban montañas inhóspitas en busca de presas. Estas herramientas y estructuras son testimonio del ingenio necesario para prosperar en un entorno tan hostil. Además, reflejan una comprensión sofisticada del comportamiento animal y de las condiciones naturales. Este hallazgo plantea la emocionante posibilidad de que más tesoros antiguos estén esperando ser desenterrados a medida que el hielo se derrite. Las herramientas de caza de renos no solo son artefactos de interés arqueológico, sino también símbolos de una conexión profunda entre los humanos y su entorno. La espada vikinga milenaria. En el majestuoso paisaje de Noruega, un descubrimiento casual dejó perplejos tanto a historiadores como a aventureros. En una tranquila caminata en 2015, Goran Olsen, un excursionista aficionado, se topó con lo que parecía ser un simple fragmento oxidado entre las rocas. Al inspeccionarlo de cerca, quedó claro que se trataba de algo extraordinario, una espada vikinga increíblemente bien conservada, con más de 1200 años de antigüedad. La espada, forjada en hierro, mide aproximadamente 76 centímetros de largo. Aunque carecía de su empuñadura original, su estado general era impresionante, considerando su antigüedad. En la era vikinga, las espadas eran mucho más que herramientas de guerra. Eran símbolos de estatus, poder y habilidad. El proceso de forja era laborioso y costoso, lo que hacía que poseer una de estas armas fuera un privilegio reservado para figuras prominentes. El lugar donde se encontró la espada plantea preguntas intrigantes. ¿Pertenecía a un guerrero que sufrió un destino trágico en el camino? ¿O formaba parte de un enterramiento ceremonial? Estas preguntas aún no tienen respuesta, pero los expertos coinciden en que su dueño probablemente fue una persona de alta posición social alrededor del siglo VIII, al inicio de la era vikinga. Este descubrimiento no solo nos conecta con el pasado, sino que también alimenta nuestra imaginación sobre la vida y las hazañas de los antiguos vikingos. Cada detalle, desde el diseño de la hoja hasta su ubicación, ofrece pistas sobre una era en la que el coraje y la destreza definían la identidad de una persona. La espada vikinga encontrada por Olsen es mucho más que un artefacto. Es una pieza de historia viva que continúa inspirando a los exploradores y apasionados por el pasado. El puente colgante Inca. En las alturas vertiginosas de los Andes peruanos, un puente colgante que desafía al tiempo y la gravedad cuenta una historia de resistencia, comunidad y tradición. El puente Quezhuachaca, situado en el sureste de Cusco, conecta los márgenes del río Urubamba mediante una estructura de cuerda hecha a mano, un legado vivo de la civilización inca. Construido originalmente hace siglos, este puente representa el ingenio de los incas, quienes enfrentaron paisajes desafiantes con soluciones prácticas y sostenibles. Cada año, las comunidades locales se reúnen para reconstruir el puente, siguiendo las mismas técnicas ancestrales. Este ritual, que dura 3 días, no solo asegura la funcionalidad del puente, sino que también refuerza la identidad cultural y el sentido de unidad entre los pobladores. El proceso comienza con la recolección de ichu,
una hierba local que se entrelaza para formar cuerdas resistentes. Hombres y mujeres trabajan juntos, tejiendo pacientemente las fibras hasta que toman forma de una estructura robusta. La ceremonia de reconstrucción incluye danzas, música y ofrendas, lo que transforma la actividad en una celebración que honra el legado de sus antepasados. El Queshuachaca es más que un medio de transporte, es un símbolo de conexión, tanto física como espiritual. Su existencia desafía no solo el paso del tiempo, sino también las adversidades naturales, recordándonos que la innovación y la colaboración pueden superar cualquier obstáculo. Al cruzar este puente, los visitantes no solo experimentan una maravilla arquitectónica, sino también un viaje a través de la historia y el alma de los Andes. Supervivencia milagrosa de Beck Weathers. En el inhóspito Monte Everest, donde la naturaleza es implacable y la supervivencia depende de decisiones críticas, la historia de Beck Weathers se erige como un ejemplo asombroso de resistencia humana. Este alpinista estadounidense enfrentó no una, sino dos experiencias cercanas a la muerte, desafiando toda lógica y expectativa para regresar con vida a contar su historia. En 1996, Beck Weathers formaba parte de una expedición al Everest liderada por el experimentado Rob Hall. Durante el ascenso, Beck comenzó a experimentar problemas de visión debido a una reciente cirugía ocular y las extremas condiciones climáticas. Rob Hall, preocupado por la seguridad del equipo, le ordenó permanecer en un punto seguro mientras el resto continuaba hacia la cumbre. Sin embargo, la montaña tenía otros planes. Una tormenta feroz envolvió a los escaladores, convirtiendo el descenso en una lucha desesperada por la supervivencia. Weathers fue encontrado inconsciente en la nieve por otro líder del equipo, Mike Groom, y llevado de regreso al campamento. Sin embargo, las condiciones empeoraron, y una ráfaga de viento lo arrastró de nuevo al abismo helado. En ese momento, su equipo asumió que no había posibilidad de rescate y lo dejaron atrás, creyendo que no sobreviviría. La noticia llegó incluso a su esposa, quien fue informada de su aparente muerte. Contra todo pronóstico, Beck despertó horas después, atrapado en un coma hipotérmico. Con el rostro congelado y las manos gravemente dañadas, se levantó y comenzó a descender por sí mismo. La fuerza mental y física necesaria para este acto desafía cualquier explicación científica. Finalmente, Beck fue rescatado por un equipo aéreo, convirtiéndose en un milagro viviente del Everest. A pesar de perder partes de sus extremidades y sufrir secuelas físicas permanentes, Beck Weathers ha utilizado su experiencia para inspirar a otros. Su increíble historia no solo es un testimonio del poder de la voluntad humana, sino también un recordatorio de los riesgos y sacrificios que conlleva enfrentarse a la montaña más alta del mundo. Ruinas zapotecas en las nubes. En el pintoresco y remoto pueblo de Santa Cruz, Ujupiaxtla, México, el majestuoso Cerro da Peña emerge como un guardián de secretos ancestrales. Allí, entre las alturas imponentes y el paisaje montañoso, se encuentran las fascinantes ruinas de una civilización conocida como la gente de las nubes. Este pueblo zapoteca, que prosperó hace más de 2500 años, dejó tras de sí un legado arquitectónico y cultural que continúa desconcertando e inspirando a quienes tienen el privilegio de explorar estas alturas. Para empezar, la cima de esta montaña alberga monumentos prehispánicos que destacan por su complejidad y simbolismo. Entre ellos, sobresalen una pirámide de 7 escalones, un patio ceremonial y un área especialmente destinada a rituales religiosos. Lo que hace de este lugar algo aún más extraordinario es la forma en que las estructuras parecen dialogar con el entorno natural, mostrando una simbiosis entre la arquitectura y el paisaje que refleja la profunda conexión de los zapotecas con su entorno. Además, los intrincados grabados encontrados en las piedras cuentan historias sobre sus gobernantes, rituales y creencias, permitiéndonos imaginar cómo era la vida en esta sociedad vibrante. Asimismo, la ubicación estratégica del Cerro da Peña no puede pasar desapercibida. Al estar situado en un punto elevado y rodeado de colinas, este lugar probablemente servía como un importante centro de reunión para las comunidades circundantes. Más interesante aún es que los arqueólogos han encontrado evidencia de un juego de pelota, lo que subraya la relevancia de las actividades ceremoniales y deportivas dentro de su cultura.
Este detalle nos permite entender mejor cómo los zapotecas fusionaban la espiritualidad y el entretenimiento en sus prácticas cotidianas. Por otro lado, no podemos ignorar el hecho de que estos hallazgos, aunque asombrosos, también generan una sensación de misterio. ¿Qué propósito exacto tenían estas estructuras? ¿Qué significaban los símbolos tallados en las piedras? ¿Y qué llevó finalmente a esta civilización a desaparecer de estas montañas? Aunque los expertos han propuesto diversas teorías, la ausencia de registros escritos claros deja estas preguntas abiertas, convirtiendo al Cerro da Peña en un enigma arqueológico. Además, cada rincón de este sitio parece estar impregnado de una atmósfera que invita a la contemplación. Los visitantes describen una experiencia casi mística al recorrer las ruinas, como si el tiempo se detuviera y las voces del pasado susurraran sus historias al viento. Esto no resulta sorprendente, considerando que los zapotecas veían estas alturas como un espacio sagrado, un punto de conexión entre el mundo terrenal y las deidades que adoraban. El misterio de las pipas de Baigong. En el monte Baigong, ubicado en la enigmática provincia china de Qinghai, un hallazgo sorprendente ha dejado perplejos a científicos, arqueólogos y entusiastas de los misterios por igual. Este lugar alberga un sistema de tuberías metálicas antiguas que de manera asombrosa se encuentran incrustadas en las rocas y conectadas a un lago de agua salada cercano. Las estructuras, denominadas como las pipas de Baigong, han desafiado cualquier explicación convencional, generando teorías que oscilan entre lo extraordinario y lo mundano, pero ninguna lo suficientemente concluyente como para resolver el enigma. Para empezar, es importante señalar que estas tuberías no son simples formaciones naturales. Su diseño geométrico y su composición peculiar, que incluye un porcentaje de material no identificado en la Tierra, las convierten en un fenómeno sin precedentes. Algunas de las tuberías tienen el grosor de una aguja, mientras que otras alcanzan diámetros impresionantes de hasta 40 centímetros. Este detalle no solo ha capturado la atención de los expertos, sino que también ha llevado a teorías que involucran tecnologías avanzadas de civilizaciones perdidas o incluso la intervención de visitantes extraterrestres. ¿Podrían ser estas tuberías parte de una red de plomería diseñada por seres de otro mundo? Aunque la idea suene descabellada, no ha dejado de alimentar la imaginación de quienes buscan respuestas más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, no todos están convencidos de estas explicaciones fuera de este mundo. Por el contrario, algunos geólogos sugieren que las tuberías de Baigong podrían ser moldes fosilizados de raíces de árboles, una hipótesis que ha sido respaldada por hallazgos similares en lugares como Luisiana, Estados Unidos. Estas raíces, con el tiempo, habrían sufrido un proceso de mineralización que las convirtió en estructuras rígidas, dando la apariencia de un sistema de tuberías fabricado. Por otro lado, los exploradores que han visitado la cueva en la que se encuentran estas tuberías describen el lugar como surrealista. Las tuberías parecen estar dispuestas con una precisión que desafía la lógica, extendiéndose hacia el lago cercano como si hubieran sido diseñadas deliberadamente para transportar agua o algún otro recurso. Y aunque esta teoría parece plausible, la pregunta sigue siendo, ¿quién o qué las diseñó? ¿Pudo ser una civilización avanzada que habitó esta región hace miles de años y que ahora está perdida en el tiempo? ¿O tal vez se trate de un fenómeno natural tan raro que aún no hemos logrado comprender del todo? Asimismo, los estudios realizados en el área han revelado otro detalle intrigante. Algunas de las tuberías contienen niveles de radiación más altos de lo normal, lo que ha llevado a especulaciones aún más inusuales. Este fenómeno, combinado con su ubicación remota y el paisaje desolado del monte Baigong, ha creado un aura de misterio que atrae tanto a científicos serios como a cazadores de misterios de todo el mundo. Armas milenarias. En el corazón de los Alpes berneses, Suiza, un descubrimiento arqueológico fascinante emergió entre las nieves perpetuas. Un conjunto de armas y herramientas de más de 4000 años de antigüedad, ocultos durante milenios en un refugio rocoso a 8800 pies de altitud. Estos artefactos revelan detalles extraordinarios sobre las vidas de los pastores y cazadores de la Edad de Bronce que habitaron esta región. Entre los hallazgos se encuentran fragmentos de flechas, ramas trabajadas
y un recipiente de madera utilizado probablemente como lonchera. Estos elementos están increíblemente bien conservados, lo que permite a los expertos imaginar cómo los antiguos habitantes de los Alpes dependían de su ingenio y habilidades para sobrevivir en un entorno tan inhóspito. Las flechas, en particular, sugieren que estas rutas alpinas no solo eran caminos transitados, sino también escenarios de caza esenciales. Lo más notable de este descubrimiento es la confirmación de que estas montañas, consideradas peligrosas y aisladas, eran utilizadas como rutas vitales para el comercio y la migración. Los pastores y cazadores atravesaban estas regiones con una determinación y valentía impresionantes, enfrentándose a los desafíos de la altitud, el clima extremo y el terreno accidentado. Este hallazgo refuerza la idea de que los Alpes no eran solo una barrera natural, sino un corredor crucial para las comunidades antiguas. A medida que los glaciares continúan retrocediendo, los arqueólogos esperan que más artefactos salgan a la luz, iluminando aún más la vida cotidiana de aquellos que vivieron en estas alturas hace miles de años. Santuario romano. En las alturas de los Alpes suizos, entre los majestuosos picos Ammertenhorn y Wildstrubel, yace un antiguo santuario romano que permaneció oculto durante siglos. El descubrimiento, realizado en el año 2020, fue desencadenado por un hallazgo casual, una moneda romana reluciente encontrada por un excursionista. Lo que siguió fue una excavación que reveló un verdadero tesoro de artefactos históricos. En el sitio se desenterraron más de 100 monedas, 59 clavos de zapatos romanos, un broche único, cristales de roca deslumbrantes y una placa votiva fragmentada en forma de hoja. Los arqueólogos sugieren que este lugar fue un centro de adoración para los romanos, un espacio donde podían conectarse con las deidades de las montañas y ofrecer tributos en forma de objetos preciosos. La ubicación estratégica del santuario, en una meseta rodeada de montañas imponentes, lo convierte en un lugar místico que seguramente inspiró reverencia entre los antiguos romanos. Los cristales de roca encontrados en la zona añaden una dimensión mágica al lugar, ya que se creía que estos minerales poseían propiedades místicas y podían servir como ofrendas para ganar el favor de los dioses. Este descubrimiento ofrece una nueva perspectiva sobre la vida religiosa y cultural de los romanos, mostrando cómo buscaban consuelo espiritual en los paisajes más remotos y desafiantes. El santuario, ahora estudiado cuidadosamente, sigue siendo un testimonio del ingenio y la espiritualidad de una civilización que dejó un legado perdurable. La capital perdida del Imperio Jemer. Oculta bajo el espesor de las selvas de Camboya, una maravilla arqueológica ha salido a la luz, revelando secretos largamente guardados. Esta antigua ciudad, que alguna vez fue la primera capital del Imperio Jemer, emergió gracias al uso revolucionario de la tecnología LIDAR. Entre los años 2012 y 2015, escaneos aéreos realizados sobre la montaña Phnom Kulen permitieron a los arqueólogos descubrir un complejo urbano de impresionante sofisticación, el cual había permanecido escondido durante siglos. Pero, ¿qué hace que este descubrimiento sea tan fascinante? La respuesta radica en su monumental diseño y en el ingenio de quienes lo habitaron. Para empezar, los escaneos LIDAR revelaron una ciudad intrincadamente planificada, con canales que se entrelazan de manera estratégica, caminos que conectaban diversos puntos importantes y estructuras cuya magnitud desafía la imaginación. Esto no solo confirma las sospechas de los arqueólogos sobre la importancia de Phnom Kulen como centro político y espiritual del Imperio Jemer, sino que también muestra el nivel de conocimiento que poseían sobre ingeniería y manejo de recursos. Y lo más interesante es que este lugar era mucho más que una simple ciudad. Era un modelo de cómo interactuar con el entorno de manera sostenible, al menos durante un tiempo. Sin embargo, es crucial mencionar que, a pesar de su grandeza, Phnom Kulen fue finalmente abandonada. Según los expertos, la ciudad enfrentó serios desafíos relacionados con la agricultura y el manejo del agua, problemas que eventualmente llevaron al traslado de la capital a Angkor. Este movimiento marcó un cambio significativo en la historia del Imperio Jemer, pero también deja preguntas abiertas sobre qué más pudo haber contribuido al declive de esta ciudad.
Por otro lado, no podemos pasar por alto la precisión con la que los Gemeres aprovecharon la topografía natural para construir su urbe. Las imágenes del lidar mostraron que los templos y caminos estaban cuidadosamente alineados con las características geográficas de la región, lo que no solo mejoraba la funcionalidad de la ciudad, sino que también añadía un significado simbólico a su diseño. Este nivel de planificación no era casualidad, era una demostración del profundo entendimiento que los Gemeres tenían de su entorno y de cómo integrarlo en su arquitectura. Número 12. El misterioso Paso Dyatlov. En febrero de 1959, una tragedia envolvió los montes Urales en Rusia, cuando 9 excursionistas desaparecieron en circunstancias que aún hoy desconciertan a los investigadores. Este evento, conocido como el incidente del Paso Dyatlov, dejó un rastro de preguntas inquietantes y teorías controvertidas. El equipo de excursionistas, liderado por Igor Dyatlov, había emprendido un viaje que parecía ser una expedición de rutina. Sin embargo, días después, se encontraron sus cadáveres en condiciones aterradoras. Algunos tenían fracturas inexplicables, otros presentaban signos de hipotermia, y una tienda de campaña desgarrada desde el interior sugería un escape desesperado. Entre los hallazgos más desconcertantes se incluían huellas que indicaban que los miembros del grupo habían huido descalzos en medio de temperaturas bajo cero. Las investigaciones oficiales apuntaron a una avalancha como causa principal, pero esta teoría no explica las lesiones ni la disposición de los cuerpos. Con el tiempo, han surgido hipótesis que incluyen experimentos militares secretos, encuentros con ovnis e incluso fenómenos naturales como bombas de viento. Ninguna teoría ha logrado explicar completamente lo ocurrido. El Paso Dyatlov sigue siendo un enigma que alimenta la imaginación y la especulación.